buenas tardes a todos. Ante todo, agradecer al Movimiento de Transformación Social por su honrosa invitación, a la cual la presidenta pues, no pudo venir por cuestiones que ustedes ya conocen, pero ahora sí que estamos aquí la mayoría de la Junta de Administración del Seguro del Maestro. Cuando nos invitaban a esta mesa, se me vino a la mente una frase. Dice Panteón Rococó, dice: en este mundo globalizado, la gente pobre no tiene lugar. Y afortunadamente, el mutualismo le da lugar a la gente pobre, en este caso a los trabajadores. En este caso, los maestros Heriberta y el maestro Mateo han expuesto ante ustedes lo que son los pilares que sostienen a nuestra institución. A partir de eso, sí me gustaría a mí delinear un poco el cómo esta institución ha podido llegar a 85 años como un proyecto boyante y que aspira a llegar a mucho más. Es curioso ver cómo en las economías europeas, a partir de las crisis desatadas en los años más recientes, los trabajadores han volteado a ver al tipo de economía social y solidaria que representan las mutualidades por un lado y las cooperativas por otro. Bueno, las cooperativas en donde los socios tienen una producción y que socializan la plusvalía que obtienen de ella, bueno, uno entendería cómo puede manejarse, pero las mutualidades son un poco más complejas porque además conllevan en sí lo que es la conciencia de gremio o la conciencia social. Los maestros, por ejemplo, retoman, el seguro del maestro, por ejemplo, retoma una de las grandes tradiciones del país, desde los aztecas, que funcionaban por gremios precisamente. Aquí el gremio magisterial se asume como tal, y las generaciones, por eso decimos que es transgeneracional, las generaciones de nuevos socios son los que permean que es este proyecto para que no sufra de un desvanecimiento ulterior. Y les explico por qué. Hay varias razones. Por ejemplo, el normalismo hasta los años 80 estaba conformado por generaciones que salían de las escuelas oficiales como la Benemérita Escuela Nacional de Maestros y la Escuela Nacional de Maestras de Jardín de Niños. Salían de generaciones de 1,600, 1,500, 1,600 para la de maestros y de 1,200 para las de educadores, hasta los años 80. Entonces esto refrescaba enormemente las condiciones económicas de la institución. ¿Por qué? Porque al momento de que se incorporaban a sus plazas como maestros, se les aplica el descuento del concepto que nos da a nosotros el remanente económico que necesitamos, que es el concepto 53, así lo conocemos. Sin embargo, a mediados de los 80 viene un cambio, ya en la última mitad de los años 80. ¿Qué pasa? Que el normalismo se vuelve licenciatura. Y entonces todas aquellas generaciones, hijos de familias humildes que veían en el normalismo la opción para tener una carrera corta, que de inmediato tuvieran ellos una plaza y pudieran empezar a tener un salario, empieza a mermar. Y de aquellas generaciones 1,600, 1,200, baja hasta 400. Entonces, nuestras nuevas generaciones que nos nutrían de esas aportaciones empiezan a menguar. Luego, ustedes recordarán que viene la primera embestida sobre la situación de las pensiones, que las pensiones sabemos que no es un problema ni gremial ni nacional, es un problema global. Ante el avance de las expectativas de vida de las personas, incluso las legislaciones que ahorita han sido muy atacadas en los países europeos, en donde pretenden subir la edad, o en algunos casos ya lo ha logrado, subir la edad de pensionado de 65 o 67 años hasta incluso a los 70 o más, que han provocado estas situaciones tan fuertes que hemos visto manifestaciones.
han sido problema. Entonces nosotros como mutualidad también nos hemos enfrentado a esa situación. ¿Por qué? En el último estudio actuarial, por ejemplo, nos dicen que nuestra población de maestros, de socios en activo, está en los 45,000. Y nuestra población de maestros jubilados está en 39,000. La brecha cada vez se acorta más. Estamos viendo que nuestra institución prontamente será una institución de jubilados. ¿Y ahí qué es lo que necesitamos? Bueno, necesitamos hacer nuevas estrategias que ya explicó el maestro, pero que además van muy acorde con los nuevos vientos, en donde la economía social y solidaria precisamente nos dice que es un movimiento socioeconómico vinculado hacia la construcción de una economía centrada en el desarrollo integral de las personas. No del capitalismo, no del mercantilismo, sino de prácticas de cooperación y solidaridad comunitarias. Eso tenemos nosotros desde hace 85 años. Es impresionante cómo esta institución de la cual hoy, hace poco, como ya lo explicó el maestro Mateo, hace poco me honro de formar parte, ha sido un movimiento de vanguardia en estos tiempos, en donde además, como también las características de las economías solidarias que están de boga hoy en Europa, es participativa democráticamente. Eso es otra de las características que nos permite insertarnos en el marco global mundial de la actualidad. Con el capitalismo, con la ideología capitalista, el punto clave era tener un saldo monetario favorable, tener la plusvalía, tener la ganancia, estar siempre hacia arriba. Pero la economía solidaria, la economía social y solidaria, nos dice que al voltear la vista hacia el trabajador, nos está permitiendo diversificar una característica social que tiene que ver con la cooperación, aunque el saldo a favor no. Nosotros realmente no tenemos un saldo a favor, hacíamos cuentas. Si de repente por alguna situación nuestros compañeros en vísperas de jubilarse y además con la tasa de mortalidad que tenemos, pasara todo en este año, nos descapitalizaríamos. Sin embargo, el hecho de que los maestros, las nuevas generaciones todavía siguen aportando, eso nos permite mantener una franja muy delgada, pero además con la firme convicción de los maestros de que es una institución que debe de seguir, que no es una institución que no deben de perder. Dice, aún bajo la hegemonía del capitalismo como proyecto civilizatorio, es necesario construir criterios diferenciadores y emancipadores. Lo explicaba perfectamente mis compañeros que me antecedieron. La SEP, el gobierno, cumplió en darnos un decreto, darnos un reglamento operativo, unas bases, nos comisionan a cierto número de maestros para que nos ayuden con las labores administrativas, nos dotan tal vez de algún tipo de material, incluso más o menos del tipo básico de papelería, pero nada más. Todo lo demás lo tenemos que solventar con el manejo eficiente y transparente del Fondo Social. Y entonces, por eso se generan alternativas como el Banco de Beneficencia, como integrar incluso a socios que van más allá de lo que es primaria y preescolar. Ya muchos maestros se acercan a nosotros de educación física, de música, de inglés, de secundaria, de educación media superior, es decir, bachillerato, incluso de educación superior, porque les interesa entrar en este esquema, que como les repito, es el que les da entrada y cabida a la clase trabajadora. Las decisiones, entonces, comentaba yo que son democráticas y participativas,
que la solidaridad que demostramos es contrastante con el individualismo competitivo que el sistema capitalista nos ha impuesto desde hace varias décadas. Y la condición dinámica de la sostenibilidad es la extensión continua de las relaciones asociativas solidarias. En esas tres conclusiones que les acabo de mencionar, podría yo resumir cómo nuestra institución ha podido mantener este lema, este espíritu en la frase de ayuda mutua y solidaria, en el sentido de que los maestros generosamente han contribuido generación tras generación a que los maestros que se retiran tengan su póliza de retiro, porque un maestro, lo mencionaba el maestro Mateo en alguna otra ocasión, que ha cotizado ininterrumpidamente durante 32 años a nuestra institución, no ha contribuido más allá de 30,000 pesos y la póliza de retiro asciende a 100,000. ¿Cómo? Pues precisamente porque las generaciones que están en un esquema horizontal nos están permeando para estas nuevas generaciones. Nuestro reto, desde luego, es que este proyecto siga adelante. No queremos que llegue al 85 y decir, lo logramos, ¿no? Sino es que siga adelante, que llegue a los 20, 30, a la centuria. O sea, nuestra idea es de que el gremio que se dotó de este instrumento siga más allá. Para terminar, me gustaría mencionarles una reflexión de Manuel Monereo en su libro Por la Revolución Ciudadana, que dice así: no hay soluciones fáciles y cualquiera de ellas va a exigir compromiso, organización y movilización social. La condición fundamental para que las y los de abajo influyan y tengan voz es crear un auténtico poder ciudadano. Hay que indignarse, rebelarse y sobre todo luchar. Muchas gracias.